Si digo la palabra branding, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues logos, anuncios, grandes empresas, ¿verdad? Pero, ¿y si todo esto no fuera un invento moderno? ¿Y si en realidad fuera un comportamiento humano tan antiguo como nuestra propia conciencia? Pues en este análisis vamos a hacer un viaje de 50.000 años para descubrir de dónde vienen, de verdad, las marcas. Para entender esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, pero un viaje larguísimo. Nos vamos desde el mismísimo origen del universo hasta un momento clave, hace unos 50.000 años cuando algo en nuestro cerebro hizo clic. Y ese clic nos llevó, miles de años después, a dejar las primeras marcas complejas de la historia en las paredes de una cueva. Vale, vamos al lío. Resulta que todo empieza con un impulso muy básico, casi primitivo. Esa necesidad que tenemos los humanos de darle un significado a las cosas y de comunicarnos usando símbolos. Los científicos lo llaman el gran salto adelante. Fue como una especie de actualización de software para el cerebro humano. Una evolución que de repente nos dio la capacidad de pensar en abstracto, de planificar el futuro, de crear arte, de usar un lenguaje complejo. Vamos, que nos convirtió en quienes somos hoy. Y preparó el terreno para todo lo que vino después. Y pensadlo bien, porque esto lo explica todo. No es ninguna casualidad que hayamos pasado de pintar bisontes en las paredes del asco a publicar nuestra vida en los muros de Facebook. El impulso es exactamente el mismo, solo que la tecnología ha cambiado. Es esa necesidad tan nuestra de decir, oye, yo estuve aquí, esto es lo que vi, y esto es lo que sentí. Venga, avanzamos un poco en el tiempo. Vamos a ver cómo ese impulso tan individual se fue transformando en algo colectivo. Cómo empezamos a usar los símbolos ya no solo para expresarnos, sino para crear un sentimiento de comunidad. Pues resulta que los primeros grandes sistemas de marca de la historia fueron las religiones. Sus símbolos no se crearon para vender nada, sino para unir a la gente que compartía unas mismas creencias, para darles seguridad. Estas marcas visuales dejaban clarísimo quién era de los nuestros y, muy importante, quién no. Y lo más increíble de todo es cómo culturas que no tuvieron ningún contacto entre sí crearon símbolos casi idénticos, como la mano de Dios, que aparece una y otra vez con diferentes nombres. Y aquí llegamos a la gran diferencia, al meollo de la cuestión. Esos símbolos antiguos eran lo que podríamos llamar marcas de abajo arriba, o sea, creadas por la gente y para la gente, con el objetivo de unirse. Esto choca frontalmente con las marcas de hoy, que son de arriba a abajo. Las crea una empresa para vendérselas a los consumidores y, lógicamente, sacar un beneficio. Y claro, esto nos lleva al momento en que todo cambia de verdad, el punto de inflexión en el que los símbolos dejaron de ser solo una expresión del espíritu humano para convertirse también en una propiedad que se podía comprar y vender. La fecha clave, 1 de enero de 1876. Ese día, con la nueva ley de marcas registradas, un símbolo podía ser legalmente propiedad de alguien. La primera marca en registrarse fue la cerveza Basail. Y ojo, que solo 6 años después vemos su logo, ese triángulo rojo, perfectamente colocado en un famosísimo cuadro de Manet. ¿El primer caso de product placement de la historia? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Y de ahí saltamos a uno de los logos más famosos del planeta, uno que conoce literalmente todo el mundo, el swoosh de Nike. Se diseñó en 1971 y hoy vale miles de millones. Pero, ¿sabes cuánto costó originalmente? $35. Se lo encargaron a un estudiante de diseño y lo mejor de todo es que al fundador de Nike ni siquiera le gustó al principio. Todo esto nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. Porque el valor y el significado de un símbolo no son para siempre, no son fijos, pueden cambiar de forma radical. Y el ejemplo que vamos a ver ahora es probablemente el más potente y terrible de todos. Mucho antes de que los nazis se la apropiaran, la esvástica era un símbolo universal de buena suerte. De hecho, la palabra viene del sánscrito y significa literalmente buena fortuna. La usaba Coca-Cola en abridores, empresas de galletas, salía en barajas de cartas, hasta los Boy Scouts lo utilizaron. Y para religiones como el jainismo ha sido un símbolo sagrado durante miles de años. Pero llegó un grupo, se apropió del símbolo y en muy poco tiempo su significado se transformó para siempre, al menos en la mente de Occidente. Su impacto se volvió el contrario. Y esto demuestra algo importantísimo. Somos nosotros, la cultura, los que damos poder y significado a las marcas. Y en la era moderna el número de marcas que luchan por ese poder se ha disparado. Y con esa idea en la cabeza, saltamos a la era del consumismo, a la sobrecarga total. Si hoy entramos en un supermercado normal y corriente, nuestra vista se satura con más de 40.000 productos distintos, cada uno gritando para llamar nuestra atención. La sensación puede ser abrumadora. Si solo queremos comprar algo tan básico como agua embotellada, de repente nos encontramos delante de más de 80 opciones diferentes. Y todas, en el fondo, venden lo mismo.
Y ya si nos vamos a algo tan simple como una galleta, una Oreo, bueno, la cosa se desmadra. Desde que se lanzó en 1912 se han creado más de 100 sabores y variantes. Este es el resultado de un siglo de marcas corporativas de arriba a abajo, creando una variedad que roza el infinito. Pero ojo, porque en la última década algo ha empezado a cambiar. La historia parece que está dando un giro de 180 grados y estamos asistiendo a un resurgimiento brutal de las marcas creadas por y para la gente. El punto de inflexión podríamos situarlo alrededor de 2011. Movimientos como la Primavera Árabe o Occupy Wall Street demostraron cómo Internet y las redes sociales podían conectar a millones de personas con las mismas ideas y darles un megáfono para inspirar un cambio a escala global. Y el resultado es que por primera vez en la historia moderna, las marcas más influyentes y poderosas no son las que nos venden cosas. Son movimientos como el #MeToo, #Black Lives Matter o el Pussy Hat. Marcas creadas por la gente, con el único objetivo de cambiar el mundo. El caso del Pussy Hat, el gorro rosa, es el ejemplo perfecto. Lo diseñaron 3 personas para una manifestación. 2 meses después, millones de personas por todo el mundo llevaban su propio gorro hecho a mano. Se convirtió en una marca global para un movimiento. No para vender un producto, sino para unir a la gente y comunicar unos ideales compartidos. Es exactamente el mismo mecanismo que los símbolos religiosos de hace miles de años. Y es que aquí está la clave de todo. Como dice la gran diseñadora Debbie Millman, el branding, en el fondo, no es solo una herramienta del capitalismo, es una manifestación profunda, muy profunda, del espíritu humano. Así que al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Los símbolos y las marcas que creamos, y a los que decidimos darles poder, son un espejo. Un espejo que refleja el estado de nuestra cultura, nuestros valores y el tipo de mundo en el que queremos vivir. Y eso nos deja con una última pregunta en el aire. Si las marcas que admiramos y que hacemos crecer son un reflejo de lo que somos y de lo que aspiramos a ser, entonces la pregunta ya no es qué vamos a comprar, sino qué cultura queremos diseñar entre todos.